Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a mirar la Biblia, la palabra de Dios. A todos los amigos que hoy comparten con nosotros también estas riquezas, porque aquí estamos enriquecidos por Dios. Su misericordia, su bondad, su amor nos ha llenado a tal punto que creemos que son las mayores riquezas que hemos podido adquirir de este Dios maravilloso. El libro de profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 9. Vamos a participar de la lectura bíblica en esta hora. Aleluya al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 9. Dice en la Biblia: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Repita conmigo: vivirá todo lo que entrare en este río. Siéntese, hermano, tenga la bondad. Bien, es una bendición poder en esta tarde estar aquí en este lugar disfrutando la bendición de Dios en compañía de nuestro hermano Vicente Arango, miembro del honorable consistorio de ancianos, de nuestro hermano Ángel Miro Camacho, también miembro del consistorio, nuestro hermano Héctor Betancourt, y de todos los directivos de nuestro distrito, de todas las familias pastorales, y por sobre todo, qué bueno estar acompañado de alguien que siempre va con nosotros, que siempre está con nosotros, que lo acompaña a usted, que me acompaña a mí, que va al barrio, que va al Transmilenio, que va a todas partes. Creo que él se merece un homenaje, un aplauso en esta hora, pues él es el digno de suprema gloria y de suprema alabanza. Aleluya al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Vivirá todo lo que entrare en este río. Durante estos días ha sido repetitivo en las noticias, escuchando las noticias, se habla de escasez de lluvia, fenómeno del Niño, y por tanto la disminución del caudal de las aguas, hasta el extremo que han pensado regular el consumo de agua por cada hogar. Y han dicho, los hogares promedio deben tener tantos metros cúbicos en su gasto. Y cuando suban de ahí, el valor adicional por cada metro cúbico será una cuantía grande. Algunos inclusive han podido que en estos días, en estos tiempos, el agua llegará a valer más que el mismo petróleo. Así que será un bien para conseguirlo con un valor incalculable. Las imágenes han sido desgarradoras. Ríos secos, animales muertos de sed, y no cesan las recomendaciones para el ahorro de este bien provisto por Dios. Pero en esta hora quiero hablar de un río que no se seca, cuyo caudal aumenta día tras día, que corre aguas vivas. Aleluya al Señor. Año tras año crece, no disminuye nunca. Y permítame decirles, como para que solo enterarles esta tarde, hace unos 4 o 5 años atrás,
Estábamos hablando en Colombia de 3,000 iglesias, y en estos 4 o 5 años el caudal de este río se ha aumentado a tal magnitud que hoy podemos decir en Colombia hay 4,300 sedes donde se predica este poderoso mensaje. Dele aplausos al rey de esta iglesia, al dueño de esta obra. Todos los ríos cuando crecen hace estragos. Por el contrario, este río trae vida, trae salud, trae esperanza, trae paz, y a su crecimiento se añaden bendiciones. Crecen también las bendiciones como crece este río. Permítanme sacar del contexto literal la visión del profeta Ezequiel, que comienza diciendo que vino la mano de Jehová, lo tomó y lo llevó a un monte. Qué bueno que en esta tarde esa misma mano nos llevara a las alturas y pudiésemos observar que hemos sido puestos en lugares bien altos. Lo tomó de la mano, lo llevó a la montaña para que le escuchara y para que viera y atesorara sus palabras en el corazón. Luego lo llevó al templo, y allí el profeta dijo: he aquí la gloria de Israel. Y su sonido, el de su gloria, era como el sonido de muchas aguas. Después lo hizo volver a la entrada de la casa, y de allí lo condujo fuera al camino, por el camino exterior. Y dice el profeta: y vi que las aguas salían del lado derecho. Yo quiero en esta tarde, con la ayuda de Dios, hablar del Espíritu Santo, simbolizado por el agua. Al parecer las aguas nacían de debajo del templo. No hay un templo, escuche bien, donde hay un templo, no un edificio, donde hay un templo, ahí está la gloria de Dios, ahí hay Espíritu Santo, ahí hay sonido de Dios, ahí está la gloria de Dios. Por eso quiero decirle con mucha razón en esta tarde: aquí está este coliseo lleno de la gloria de Dios. Adórelo porque Él está aquí. Aleluya al Señor. Cada uno de nosotros somos un templo, somos recipientes del Espíritu de Dios. Por eso estoy seguro que aquí está su gloria. Y salió el varón que lo acompañaba, llevando un cordel en su mano. Permítanme entonces decir: Él es el que da la medida de la distancia y de la profundidad. Él siempre es el que va delante de nosotros para que nuestros pies no resbalen y para que cuando tropecemos Él está cerquita para levantarnos. Y midió 1000 codos, es decir 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Cuando uno normalmente ingresa a aguas desconocidas, uno siempre pregunta cuál es el lugar menos profundo, pues eso no genera seguridad. Dios siempre nos ha brindado seguridad. Cuando llegamos aquí, este río, a este lugar, a este río, Él nos dijo: nadie te podrá hacer frente. También dijo: yo estaré con vosotros todos los días. También nos dijo: por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán huyendo. También dijo: aunque pases por las aguas, ellas no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Él siempre nos brinda seguridad.
protección. Somos el único pueblo, escúchelo mi hermano, el único pueblo que cuando vamos a nuestro sueño podemos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y como si fuera poco, somos el único pueblo que cuando nos levantamos podemos decir: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Habrá un aplauso para este Dios. Mientras yo duermo, Él vigila. Aleluya. Hablar de plenitud, que es el tema que nos ocupa, es hablar de integridad, de totalidad. Es ver que se llena, es ver que llena y que está completo. La distancia se hacía larga, pero cada vez que aumentaba la distancia, la profundidad era mayor. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Es decir, en la misma distancia alcanzó el doble de profundidad. El temor se iba disipando. En este río, entre más profundizamos, los beneficios, las bendiciones se hacen más latentes. Midió otros 1000 codos y el agua me llegó hasta los lomos, dice el profeta. La profundidad del río crecía al doble de la distancia. Midió otros 1000 y de manera inexplicable la profundidad se duplicó. Llegó hasta cubrirle la cabeza, lo que equivale a decir que en este río solo es necesario comenzar. Y cuanto más avancemos, la profundidad de su amor, de su misericordia, de sus bondades, se hace insondable. ¿Habrá alguien aquí que lo haya experimentado algún día? Que entre más avanzado siente que los brazos de Dios lo abrazan más fuerte, siente que los brazos de Dios lo amarran más. Este es el río de Dios. El amor de Dios ha sido derramado sobreabundante para todos nosotros. Dios no quiere el conformismo. Que no te sientas bien con poco, teniendo solo el agua hasta los tobillos. Él quiere que te profundices, que no te conformes con pequeñas muestras de bendición y de ayuda. Yo quiero invitarles: vamos por más. Avanza, avanza, que hay mucho por conocer en este río. Todavía falta por conocer. No te detengas, sigue nadando, que el río te seguirá llevando a la corriente hasta llevarle y presentarle en el lugar donde Dios quiere tenerle. No te detengas. Pero en la historia de este pasaje bíblico surge una pregunta de quien le acompaña al profeta y le dice: ¿has visto, hijo de hombre? En otras palabras, ¿puedes comprenderlo? ¿Logras descifrarlo? Y yo preguntaría en esta tarde: ¿alguien puede comprenderlo? ¿Hay aquí alguien que pueda describirlo? Hemos despertado en este río y no sabemos cómo, pero estamos cubiertos y envueltos de favores, envueltos de misericordia. Estamos aquí envueltos del amor de Dios. Después me hizo devolver por la ribera del río, es decir, lo sacó por la orilla. Y yo vi, dice el profeta, que en la ribera habían muchísimos árboles. Y me dijo: estas aguas entrarán en el mar, refiriéndose al mar muerto, al mar sin esperanza. Y cuando entren en esas aguas muertas, estas cobrarán vida, serán sanas, y toda alma viviente que nadare
que esté dentro del río. Es la única condición, estar dentro. Toda alma que nadare vivirá. 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 Todo lo que entrare en este río vivirá. Una de mis invitaciones esta tarde: no te salgas del río para quedarte en la ribera, cuando Él nos ha dado aguas para nadar y aguas para beber. Qué bueno que pudiera decir esta tarde, como dijera el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Será que alguien quiere decirlo? Grítelo en esta hora. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En la ribera del río, aunque esté cerca, es diferente que estar dentro de las aguas. Aunque estés a un paso, hay quienes estando cerca no han recibido de sus favores. La Biblia relata de un paralítico que siempre lo llevaban al umbral de la puerta del templo. Estaba ahí en la puerta queriendo recibir favores, pero no hay que estar en la puerta, hay que dar un paso más. En la puerta estamos cerca, pero allá adentro están los favores y están las misericordias de Dios. Allá adentro es donde está la mano de Dios. Allá adentro es donde está la bendición. No es estar al pie, no es estar cerca. El paralítico de Betesda sufrió también la misma situación. Estuvo cerca en muchas ocasiones donde el agua se agitaba, pero nunca llegó, no pudo llegar. Qué bueno que esta tarde todos pudiésemos meternos a este río y sentir el agua, no solo hasta los tobillos, sentirla hasta la coronilla, y que podamos en esta tarde nadar todos aquí nadando en el río de esta bendición. Denle aplausos a mi Dios. Aleluya. Es en la ribera donde el frío de la brisa hace que te alejes rápido, hace que corras equivocadamente. La Biblia dice que en los postreros el amor de muchos se enfriará. Es en la ribera donde surgen los peligros. Permítame entonces presentar el cauce de este río. Desde el inicio, el libro de Génesis hace mención al Espíritu Santo y dice que se movía sobre la faz de las aguas. El agua tiene la particularidad de que se agita fácilmente. Basta un movimiento leve para que el agua se salga de su cauce, se desborde. Entonces entiendo que a Dios le agradan los que se dejan llevar fácilmente por la corriente de este río, que no esperan sucesos extraordinarios para empezar a nadar. No requieren de milagros motivadores y de eventos conmovedores. El propósito de Dios era dejar un río de su espíritu en cada hombre, no importando la propia debilidad, no importando las equivocaciones. Es así como en el comienzo permitió que algunos hombres experimentaran momentáneamente la estadía de su espíritu, y sus resultados fueron magnos. El Espíritu de Jehová no moraba en ellos, venía sobre alguien para cumplir una tarea específica y lo hacía de vez en cuando. Vino sobre Sansón, vino sobre David, sobre muchos hombres,
Pero déjeme mirar un poco a Sansón, perdón. Vino sobre Sansón cuando éste estaba en la tarea de buscar esposa. Y la Biblia dice, y mató al león como quien despedaza un cabrito. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces aquí hay libertad. Fue entonces su comienzo, su obrar como pequeñas gotas que caían hasta ahora. Asimismo en Sansón se repite la historia muchas veces. Una vez se repitió, 2 veces, y el último momento, cuando Sansón había perdido todo, cuando Sansón había quedado ciego, le habían cortado su cabello y por ende la pérdida de su fuerza, él dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya Sansón estaba en la ribera, no estaba en el río. Los filisteos lo tomaron cautivo, le sacaron los ojos y le llevaron a la cárcel encadenado. Pero dice la Biblia, y yo quiero hablar con alguien que haya venido esta tarde buscando una oportunidad. La Biblia dice: y empezó a crecer su cabello. Eso me habla de oportunidad. Hay quienes vinieron esta tarde a este coliseo y a este evento sin nada de fuerzas. Vinieron a este coliseo como por mirar qué podría pasar. Pero yo quiero decirles esta tarde a los que están debilitados: el cabello les está empezando a crecer. La oportunidad ha comenzado a nacer. Aleluya. Encadenado, cautivo. Y escuche, lo llevaron a la cárcel, pero su cabello comenzaba a crecer estando allí en la cárcel. Es posible que como Sansón, Satanás te tenga para su propia diversión y te haya sacado del río a la exhibición pública para ofrecerte como trofeo. Y los enemigos están cantando la victoria a su propio Dios, como la cantaron cuando Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame. Hay momentos en que usted y yo necesitamos de alguien que nos acerque, que nos tome un poco de la mano y que nos ayude. Qué bueno que en esta tarde, si puede identificar a alguien así, lo tome de la mano y le diga: yo te voy a llevar, te voy a sacar de la ribera y te voy a meter otra vez al río para que sigas disfrutando de estas bendiciones. Hazme palpar las columnas de la casa, dijo Sansón. El lugar estaba lleno de los escarnecedores y de los burladores de Sansón, de los principales de los filisteos. La historia registra más de 3,000 personas. Aquí en esta tarde conmigo hay más de 5,000 que no ovacionan por su derrota, que no se alegran por su desgracia. Aquí hay 7,000 que te van a ayudar, te van a tomar de la mano y te van a zambuir en este río para que nunca te vuelvas a salir. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Con Cristo somos más, con Cristo somos vencedores. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor,
que te acuerdes de mí tan solo una vez más. Te ruego, Señor, como en otras palabras diciéndole, dame unas gotas de esa agua que caía. Dame unas gotas de esa agua que cayó, de ese momento cuando te necesité y tu Espíritu vino en pos de mi ayuda. Dame una oportunidad. Esta tarde habrá alguien aquí que esté clamando como Sansón: solo esta vez ayúdame. Aleluya. Solo esta vez ayúdame. Dame las fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus 2 manos contra ellas gritó: mueran conmigo los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza la que había perdido. Ahora Dios se la devuelve y se la da en el último instante de su vida. Tal vez esta sea tu última oportunidad, pero aquí está Dios para devolverte todo lo que has perdido. Aleluya. Escuche, fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Tal fue la fuerza que Dios le dio. Pero no contento Dios con el ensayo, quiso dar de su espíritu sin medida, sin reservas, hasta que rebosara. No por algún momento, no por algún tiempo. Y él, hablando de sí por boca del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. No dice viene o vendrá, porque me ungió Jehová. Y dice Hebreos y los Salmos, hablando de Cristo, dice: te ungió Dios, el Dios tuyo. La humanidad estaba esperando el nacimiento del río, la manifestación permanente del Espíritu de Dios. Fue así como, pasados muchos años, entonces un día un ángel se le aparece a la Virgen María y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ella preguntó: ¿cómo será esto? A lo que el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Jesús no fue engendrado por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino por el Espíritu. Al igual que usted y yo no fuimos engendrados por voluntad de varón, fuimos engendrados por la palabra, por su Espíritu. ¡Aleluya! Su palabra dice: todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios? ¿Habrá aquí algún hijo de Dios? ¿Por qué no le suelta ese aplauso? Aleluya a nuestro Dios. Aleluya. Era tanto la potencia
del Dios manifestado en carne, que aún desde el vientre comenzó a mostrar que Él era el Espíritu Santo y que Él venía para que el río naciera. María, su madre, se fue a visitar un día a su prima Elizabeth, que ya tenía entre 6 y 7 meses de embarazo de Juan. Y el Salvador entonces se aproximaba dentro del vientre de María, a donde estaba Juan también en el vientre de Elizabeth. Y la Biblia dice que cuando se acercó María y saludó a Elizabeth, el muchacho que estaba en el vientre de Elizabeth comenzó a saltar. El río comenzaba a nacer. El río comenzaba a dar bendición. El río comenzaba a hacer su obra. Y dice la Biblia que no solo Juan saltó en el vientre, sino que Elizabeth en ese momento fue llena del poder del Espíritu Santo. Por eso quiero decirles, no es extraño que mientras estamos aquí predicando, mientras estamos celebrando culto a nuestro Dios, una visita que haya venido por aquí sea visitada también por el Espíritu Santo y comience a ser llena de este poder maravilloso. No es extraño que alguien que haya venido a visitarnos en esta tarde, Dios también comience a darle de sus bendiciones. El tiempo pasó y describe la palabra que Juan estaba predicando para arrepentimiento en el Jordán, y todos venían y eran bautizados por él. Al ver este impacto del ministerio de Juan, se atrevieron a preguntarle: ¿quién eres? Si él era el Cristo. Y más que negar, Juan hizo una confesión: yo no soy el Cristo, sencillamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan no quiso el protagonismo, Juan no quiso figurar, y por el contrario comenzó a darle reconocimiento a aquel que había de venir. Y entonces dice: el que viene tras mí, aleluya, es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado de sus pies. Pastores, ministros, servidores, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Pastores, servidores en las congregaciones, no es su predicación, no es su hablar bonito, no es su tanta actividad, es que detrás de nosotros viene uno que es más poderoso. Habrá un aplauso para el poderoso. Aleluya. Juan dice en su discurso: yo bautizo con agua. Ese fue el trabajo que nos dejó el Señor a nosotros. Bautizamos con agua, pero Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. No es como sucede en muchos lugares donde están engañando, y hay pastores en otros lugares, en otros sitios diferentes al nuestro,
donde se atreven a soplar y a decir: reciba, reciba. Yo quiero decirle, esto no es potestad nuestra, esto es potestad del único que puede darlo sin medida. Es potestad del de arriba, del que tiene todo el poder. Aleluya. Pero el que viene después de mí, que hace, es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía. Aleluya. El día del bautismo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, para corroborar las palabras del que me envió a predicar. ¿Sabe quién fue el que envió a predicar a Juan? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién, pastor, servidor, ministro, es el que nos ha enviado a predicar? El Espíritu Santo. Por eso vamos respaldados con su poder. Por eso se obran los milagros y los prodigios, porque nos escogió el Espíritu Santo. Para corroborar las palabras del que me envió a predicar, pues me había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo añado en esta tarde: ese es el que llama a los servidores. Desde entonces hacemos ese trabajo. Al hablar de este río, Jesús, Espíritu Santo, es imposible no recordar lo que el apóstol escribe de él. Y él dice: en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El río había comenzado su trabajo. Ya se empezaba a ver lo que iba a ser. Jesús se enfrentó contra todo, pero en cada una de sus batallas contra sus opositores, lo que tenía y tiene, porque tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Déjeme describirle unos 5 o 7 casos. Se enfrentó a la tentación, reprendió al diablo y el diablo salió corriendo. Huyó. Hay quienes sienten al diablo cerca y yo le digo: repréndalo y véalo corriendo. El diablo no puede sostenerse ante un hombre lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Se enfrentó a la escasez y multiplicó los panes y los peces. ¿Lo has vivido alguna vez en la escasez? ¿Le has visto la presencia de Dios? ¿Ha visto su ayuda? Este río está lleno de bendición. Se enfrentó a la naturaleza, reprendió al viento y enmudeció al mar. Se enfrentó a las enfermedades, sanó aún las incurables. Se enfrentó a las limitaciones físicas, levantó paralíticos, devolvió la vista a los ciegos y a los mudos hizo hablar. Se enfrentó a los demonios y estos se sujetaron a su autoridad. Otros, como Lázaro, que muriendo perdió toda esperanza, y él dijo simplemente: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó. ¿Sabe por qué? Porque vivirá todo lo que entre en este río. Se enfrentó a los sabios y la Biblia dice que después de su respuesta no osaron preguntarle más. Se enfrentó a la traición y le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Y por último, tenía que enfrentar su propia muerte. Y se atrevió a decir: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y añadió: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Más de 2000 años este río dando vida. Su cauce no lo detiene nadie. Se hace mayor cada día, con una iglesia que aumenta su caudal cuando grita, y puede decirlo conmigo: y las puertas del infierno no prevalecerán. Y qué bueno que sea persona esta tarde y pudiera decir: las puertas del infierno no prevalecerán contra mí. Aleluya. Efectivamente fue al Calvario, soportó burlas, golpes, latigazos y maltratos, corona de espinas, clavos en sus manos y en sus pies. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Murió. El fin de este río se promulgó por todas partes, pero no se dieron cuenta que estaba desembocando el río al mar de la muerte y llevando vida, pues vivirá todo lo que entre en este río. Al tercer día, unas mujeres fueron al sepulcro buscando el cuerpo. Querían ungirle, querían perfumarlo, pero un ángel se atravesó en el camino y les dice la expresión más poderosa que se haya escuchado, expresión que sustenta el evangelio que predicamos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¡Aleluya! Ha resucitado. El río seguía su caudal. Se encuentra con sus discípulos y cuando ellos preguntan a Jesús: ¿pondrá rey en Israel? Él les dice: eso no es asunto de ustedes, pero se aumentará el caudal del río. Aleluya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y escuche, comenzó a señalar la ruta del río. La ruta empezó por la casa. Y dice: y me seréis testigos en toda Judea, en la casa, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el río que alcanzará a todo el mundo. Donde este río llegue, traerá sanidad, traerá vida, traerá paz. ¡Aleluya! Donde este río llega,
permítame decirles que aún los burladores que están en la ribera son abrazados y llevados al cauce del río. Somos testigos de su plenitud, de su poder, de su resurrección, de sus obras, de sus maravillas, de sus milagros, de su palabra. Somos testigos vivenciales de Jesucristo. Había una promesa: recibiréis poder. Se había prometido que el caudal iba a aumentar. Y entonces el Señor les dice: ustedes no necesitan de rey que los gobierne, ni que los defienda, ni que los cuide. Ustedes lo que necesitan es poder de Dios. Es su Espíritu Santo. Es el que nos da la victoria sobre el enemigo. Y por sobre todas las cosas, es el que nos da la autoridad para arrebatarle el botín al tirano. Es así como, esperando esa promesa, dice la Biblia, estaban todos unánimes cuando llegó el día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Y sabe cómo estaban? Como está usted ahorita, sentadito. Sentadito. Sentaditos. Sentaditos. No hay fórmulas. La gente se ha inventado fórmulas. Y algunos dicen: tiene que botarse al piso, ponga su rostro en la tierra y recibe el Espíritu Santo. Otros han dicho: no, el mejor lugar es en la convención. Otros han dicho: no, el campamento. Otros han dicho: no, es aplaudiendo fuerte. Pero yo veo por la palabra que estaban todos sentaditos, esperando. Y qué bueno que esta tarde sucediera lo mismo. Todos sentaditos, pero esperando que el caudal del río nos lleve, esperando que el caudal del río nos levante. Dele aplausos a Dios. Aquí hay Espíritu Santo. Aquí está su gloria. Donde hay un templo, ahí está la gloria. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero escuche, ante la burla de los observadores que estaban presentes, porque decían: están ebrios. Ante eso hubo un hombre que aceptó el reto y se levantó el primer predicador después de Pentecostés. Pedro, el que había negado a Jesús, el que había renunciado al ministerio, el que había dicho: yo no sirvo para esto, el que había desayunado con la cabeza agachada cuando, estando en la pesca, fue sorprendido por Jesús. Pedro, el que dijo: este no es mi trabajo. Ese fue el que se levantó. ¿Y sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo lo movió a pararse. Qué bueno que esta tarde un servidor de Dios, alguien que haya venido queriendo renunciar a esto, lo levante el Espíritu Santo y pueda decir:
Me voy a servirle a este Dios que me llamó. Pedro les dice: varones hermanos, estos no están ebrios como ustedes piensan. Esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y anunciando el evangelio de Cristo. ¿Sabe cuál es el evangelio de Cristo? La muerte, la sepultura y la resurrección. No anuncie tantas cosas en la iglesia. No anuncie tantas cosas. No hable tanto de sí. ¿Sabe dónde está la potencia de este evangelio? Cuando usted presenta a un Cristo de camino al Calvario. Cuando usted presenta a un Cristo crucificado. Cuando usted presenta a un Cristo sepultado. Y cuando lo presenta, que se levantó de entre los muertos y que hoy vive y vive para siempre. De 120, el río creció 3120. Salió de allí con Juan. Los dos se fueron llenos del Espíritu Santo. Subieron a orar y encontraron un cojo que era puesto a la puerta del templo, es decir, en la ribera, en la orilla del río. Los milagros no son una forma en la que Dios nos dice que Él tiene poder, pues Él no está en la obligación de demostrarnos eso. Con milagros o sin milagros, Dios es Dios. Con milagros o sin milagros, Dios es poderoso. Nos hemos acostumbrado a ver cosas sobrenaturales para creer o para tener bendición, pero los milagros por sí no sirven sino a la persona que los recibe. Por eso Pedro, cuando vio que la gente se maravillaba de que el cojo se había levantado, le dice: no se maravillen de eso, que ese milagro fue obrado por Jesús. Y vuelve y les predica el evangelio. Y al terminar el sermón, el caudal creció otra vez. El río creció. Y permítame decirles, ese día de Pentecostés, cuando predicó, fue tanto el crecimiento que aún los burladores que estaban en la ribera, en la playa del río, se los llevó la corriente. Ahora aparecen 5,000 más. Y yo quiero decir en esta tarde, en Colombia, en el mundo entero, ya no se pueden contar. Son incontables los que navegan por este río. Son incontables los que nadan en este río. ¡Aleluya! Hoy no contamos de muchos paralíticos. Hoy no escribimos de muchos milagros, aunque Dios los continúa haciendo. No los registramos para impresionar. Pero este río cuenta con millones en el mundo que han sido salvados. Porque ¿de qué sirve al hombre que ganare todo y perdiere su alma? Los milagros no son los que orientan la ruta de esta iglesia, no. No son los milagros los que orientan la ruta de este río. Pero si un milagro hoy sirve para que las almas se arrepientan y se conviertan a Dios, entonces estoy seguro
que Dios lo puede hacer esta tarde. Pues en este río hay sanidades, hay milagros, hay resurrección y hay vida. Todo lo que entrara en este río vivirá. Y para terminar, ¿cómo me gustaría que el varón del cordel en su mano, el que acompañó a Ezequiel, nos hiciera pasar a todos por el agua de este río? Y desde hoy no hubiera nadie que se quedara en la ribera, sino que todos nos metiéramos a nadar en este río que solo ha traído bendición para este mundo. Que desde hoy nos metiéramos a este río donde solo hay bendición. ¿Se quiere colocar usted en pie? ¿Será que hay esta tarde un Pedro o un Sansón? Dios está buscando un Pedro, un Sansón. Uno que esté en la ribera. Uno que solo esté de espectador, mirando, observando cómo el mover del Espíritu está en la iglesia y usted está solo en la ribera. Hay un Pedro que le haya negado. Hay un Pedro que le haya fallado. Hay un Sansón que haya perdido la fuerza y que haya perdido la visión. Qué bueno que el cauce del río te abrazara. Por donde pasa este río hay vida. Y en esta tarde, en este coliseo, hay vida.